Efectivamente, llegó el día 1 de abril, entra en vigencia el incremento del impuesto al valor agregado, que pasa del 12 al 15%. Cabe remarcar que este impuesto, el impuesto al valor agregado, a pesar de su característica regresiva al ingreso, es el impuesto de mayor rendimiento para el fisco. Inmediato también. Inmediato, así es. Por eso, en las necesidades de efectivo que tiene el gobierno, esa caja fiscal que la recibieron destrozada, hoy busca la forma de acudir a ingresos permanentes y obviamente esta fue una de las alternativas, hacer un incremento de 3 puntos porcentuales del impuesto al valor agregado. Y esos 3 puntos porcentuales que en el grueso del asunto y en la parte ya empírica de recaudación y todo, representa en un año fiscal unos 1.306 millones de dólares para el gobierno. Hemos venido dándole largas, empieza ahora en abril y obviamente ya para cerrar este año no serán sino unos 640 millones de dólares. Las afectaciones, pues obviamente el impuesto al valor agregado está afectando no a todos los productos de la canasta básica, pero sí a una gran parte, ¿no? Obviamente esto depende de las preferencias de consumo que tengan los agentes económicos. Bienes suntuarios, alimentos elaborados, por ejemplo, se van a ver afectados por este incremento de 3 puntos porcentuales. Para ponerle un ejemplo sencillo, hoy un octavo de pollo cuesta 2,75, hasta ayer costaba 2,75 y el día de hoy, si se aplica como debe de ser, ese incremento de los 3 puntos del IVA va a costar $2.85. Así de fácil, ¿no? Así y tan sencillo, ¿no? Así es. El pueblo paga este 3%. Así es, el pueblo lo paga, es un impuesto que en la cadena de comercialización se va trasladando a quien va realizando la transacción y obviamente el último en pagarlo es el consumidor final. Así sean mínimas proporciones, pero todos pagamos el IVA. Sí, todos pagamos el IVA. Lo interesante de este impuesto es que está dentro de la estructura de costos de las empresas. Entonces, eso va a causar un impacto en esa estructura de costos y obviamente podría haber alguna afectación al alza en términos de precios. Aunque ya hoy toca, a partir del día de hoy, le toca a las comisarías salir a hacer los operativos correspondientes para evitar la especulación y obviamente evitar de que algunos vivarachos tomen este incremento para modificar los precios de los productos, principalmente los de primera necesidad, que no están afectados por este impuesto. Así es, no ingresan en eso. Así es, no están dentro de ese saco, entonces no tendría por qué arroz, azúcar, el aceite, los cárnicos, ver incrementado su precio. Sin embargo, el agente económico está en suspicaz que va a comenzar a decir dentro de una semana de que ya el transporte, por la afectación que sí tienen los combustibles, le salió más caro y que de repente por eso tiene que incrementar los precios. Pero esto no debería de darse. Yo creo que las autoridades deben de tomar cartas en el asunto y las comisarías, las intendencias, salir a hacer los operativos correspondientes a los mercados para que no haya ningún tipo de especulación. Sin embargo, desde la semana anterior ya los productos en algunos lugares de primera necesidad presentaban ese incremento y otros les decían ya costará más a partir de abril. La cultura ecuatoriana, mi estimado licenciado Alvarado. ¿Y qué hacer frente a eso? Los controles, por supuesto, los controles. Servicio de Rentas Internas está presto a realizar controles desde su ámbito, porque este es una carga estrictamente tributaria y debe de controlarse de que no supere ese 15%, obviamente, ¿no? Y que los que lo perciben, los agentes de percepción, pues corrijan sus sistemas y corrijan sus métodos de facturación para que se cobre el impuesto como es. El tema turístico de por sí ha estado afectado. ¿Esto lo afectaría más? Bueno, en el tema turístico hay una ley, algún tipo de resolución que exige al Servicio de Rentas Internas hacer una baja cuando hay un feriado. Obviamente hoy salimos de un feriado y me imagino que debe haber existido esa baja, creo que de 4 o 5 puntos, 4 puntos desde el 12 al 8%. Hoy también entra en vigencia el tema de los productos o de los insumos de construcción. 18 productos van a sufrir una baja del 5%, van a tener un impuesto al valor agregado del 5 o del 7%, no estoy muy claro en eso, pero van a tener un impuesto al valor agregado, creo que, no, el 5, sí, 7 puntos abajo, sí, va a ser el 5%, esto para dinamizar el ámbito de la construcción, obviamente, que se reduzcan un poco los costos y poder darle impulso a ese sector tan importante de la economía. Y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno, eso es positivo. Eso es positivo en términos de dinámica, de repente este ahorro, entre comillas, que va a haber por el tema de
del impuesto en algunos productos le permita a ese sector contratar más mano de obra, que es lo que al final del día interesa para promover el bienestar en la sociedad. Ahora, este 15% le da un poquito de respiro al gobierno. A fines del mes ya puede contar con otros recursos más que le permitan ya ir buscando soluciones a los problemas que tiene este país. Así es, así es. Son llaves que se empiezan a ingresar para poder ir abriendo las puertas a financiamiento fresco, que es lo que requiere el país para poder cubrir esa brecha fiscal. No es suficiente lo que se está haciendo en términos de macroeconómicos, en términos del global y del déficit tan escandaloso que tenemos. Este incremento de 3 puntos porcentuales del IVA no va a ser suficiente ni va a lograr cerrar esa brecha fiscal, pero sí le da un poco de respiro e inyecta recursos a la caja fiscal. Es interesante también analizar qué fue lo que sucedió con este inicio de la autorretención, por ejemplo. En el mes de enero tuve la oportunidad de ver una entrevista al primer personero del Servicio de Rentas Internas, el economista Damián Larco, y la verdad es que no llenó las expectativas. Se hablaba de 188 a 190 millones de dólares y creo yo que no superó los 175 millones de dólares la recaudación por la autorretención que se realiza en las grandes empresas. Los grandes contribuyentes, estas 510 empresas que son las que concentran el 55% de la recaudación del país. Ahora, el tema del 15%, por decir, en la venta de vehículos, indudablemente ahí como que se iba a afectar. Y yo creo que tampoco debería de afectar mucho porque los que venden, comercializan los vehículos, ya tienen los vehículos ya con anticipación. Y yo digo que a lo mejor por ahí ellos también deberían de mediar para que el impacto para ellos no sea mayor. Bueno, siempre el empresario busca ese punto de equilibrio que le permita no erogar más de lo que ingresan, ¿no? Entonces lo compraron con el 12, obviamente hoy por ley tienen que colocarlo al 15%, pero se vendrán las promociones, se vendrán estrategias de afectación a su utilidad, de repente un poco menos de utilidad para poder salir y tener un mayor volumen de ventas. Son estrategias ya a nivel empresarial, pero el 15% lo tienen que cobrar. Un vehículo de $10,000 de costo va a costar $11,500 porque es el 15% que se aplica a la base, no fuera de todos los demás aranceles que hay, que están indexados en el costo cuando se lo importa. De repente cuesta 9.500 también. Entonces así es. Y va a ir jugando. Eso debe de ser un lenguaje entre el gobierno y los empresarios a efectos de que el impacto no sea tan fuerte. Ese debería ser parte del gran acuerdo nacional que debemos conseguir aquí en el Ecuador para que todos los agentes económicos trabajemos en armonía para que sacar adelante el país, para que el ciclo económico levante y obviamente evitar especulaciones y evitar distorsiones en el mercado que al final del día afecten la dinámica económica. Si trabajamos así, yo pienso que todos a la final seríamos beneficiados, aunque con el aumento del 3%. Así es, nosotros sabemos cuál es la finalidad de este 3%, de este incremento. Obviamente va a formar parte de los recursos que se van a invertir en esta lucha contra el terrorismo y contra la inseguridad. Y ojo que también se mencionó que son parte de recursos que se van a utilizar para solucionar estos atrasos que venía teniendo el Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas con los gobiernos autónomos descentralizados. Hay que estar vigilantes de que esto se cumpla. Se planteó como recursos no preasignados para que no estén anclados a un solo fin, pero se mencionó dentro de la promulgación de la ley y dentro de la publicación en el registro oficial cuáles eran los objetivos de conseguir estos recursos: seguridad, inversión en infraestructura de seguridad y obviamente solucionar los temas de atrasos con los gobiernos autónomos. Ahora, este 3% sí da un respiro, pero no es un respiro, bueno, sí, inmediato, pero no para solucionar ya los problemas de golpe, no, deberá de pasar 2, 3 meses, 4 meses para ir solucionando. Por supuesto, ver el real impacto de este incremento, como bien le mencionaba yo cuando empezó el tema de la autorretención, no llenó las expectativas. Hay que ver cómo reacciona la economía frente a este impuesto que es regresivo, como ya le digo, al ingreso. Aquí no es que el que más tiene más paga, aquí todos pagamos. Entonces esas son las características de regresividad y no de progresividad como la tiene el impuesto a la renta. Sin embargo, hay que esperarnos. Obviamente hay que analizar con un periodo de tiempo perentorio, de repente un mes, ver qué es lo que sucedió con este impuesto. Lo que sí está claro es que se va a incrementar la recaudación. Es un impuesto de inmediata reacción y va a inyectar recursos a la caja fiscal y obviamente si son bien asignados, eficientemente asignados, yo creo que el país va a empezar a tener un respiro y vamos a tener un año fiscal que le permita al gobierno cumplir con todos sus compromisos. Es más, yo creo que desde ya empezó ya a ingresar algo, porque hay gente que ya está cobrando. Debe hoy ya el primer galón de gasolina que se vendió ya salió con un precio diferente. Quisiera hacer mención a esto. El galón de gasolina extra eco va a pasar de 2,40 a 2,47 y hay que tener referencia al precio internacional que es de $4, ¿no?
el galón de diésel va a pasar de 1.75 a 1.80 y tener referencia al precio internacional que es $3.75 a $4. Y el cilindro de gas, la bombona de gas de uso doméstico de $1.60 a $1.65 y el precio internacional es de $25. 5 centavos, ¿no? Así es, 5 centavos. Muchos expertos por eso hablan de aberraciones históricas, de ese sacrificio fiscal que de repente podría sonar absurdo, porque las diferencias o las brechas que hay entre los precios internacionales en una economía como la nuestra dolarizada son escandalosos y todo eso tiene que cubrirlo el Estado. Entonces nos damos cuenta de que año a año los egresos crecen, pero los ingresos no crecen, están estancados. Ahora, esto debe ir acompañado de otras políticas, como por decir incentivos, que vengan nuevas empresas al Ecuador, debe de fortalecerse también por ese lado. Bueno, es la parte contraproducente, ¿no? Un incremento de impuestos. Hoy también se vuelve a establecer en 5% el impuesto a la salida de divisas, está dentro de la ley. Hoy regresa a ese 5% y obviamente eso es una barrera a la entrada de empresas que quisieran venir a invertir o a poner su capital en el Ecuador, pero que al quererlo retirar, pues obviamente están grabados con un 5%. Y eso es un obstáculo. Así es, eso es un obstáculo. Sin embargo, creo yo que sí abre las puertas a ir tomando estas decisiones de forma relevante, que vayan incrementando los ingresos permanentes del gobierno, que le permitan entrar en un proceso de disciplina fiscal, que es de lo que carecemos hoy por hoy, y que nos tiene en esta situación de una brecha que ha sido imposible para los últimos 4 o 5 gobiernos cerrar. Esa de disciplina, a veces los gobiernos, y ahí también está el problema, lo aplican pero por encimita nomás. Por encimita, lo que pasa es que eso está contrapuesto a la forma clientelar como se maneja la política aquí en el Ecuador, y obviamente los gobiernos lo que persiguen es tener un cúmulo de gente siguiéndolos y aplaudiéndolos, aunque eso sea a costa de regalar los recursos del Estado. Los recursos que no son de ellos. Que no son de ellos. Ya, bueno, estoy dejando aquí una partecita que usted dijo, la caja fiscal. ¿Cómo recuperarla esa si esto va de tumbo en tumbo? Eso se recupera con ingresos, mi estimado licenciado, con ingresos que deberían de ser ingresos sanos. No deberíamos nosotros, por ejemplo, de tener esos planes agresivos de endeudamiento que a la larga ese servicio de la deuda es el que termina en detrimento de la economía del país, porque hay que provisionar para año a año pagar intereses que de repente suenan hasta groseros, intereses que se habla de niveles hasta de churco por parte del Estado, contratando deuda, la emisión de bonos y todo lo demás para poder cubrir esa brecha fiscal. Obviamente levantar el nivel de las exportaciones, que vuelvan a seguir ganando terreno los productos no tradicionales, como la pitahaya, que creo que hay un caso interesante hoy que se ha abierto algún mercado para este producto, como el camarón, que el año pasado entre enero y agosto superó los ingresos petroleros, y sin embargo los gobiernos en la parte agroindustrial no echan el ojo hacia allá para ver cómo eso podría ser un impulso para que el país salga adelante. El camino más fácil, ir a buscar recursos a los multilaterales, endeudarse, cerrar esa brecha fiscal y terminar el año a pesar de que esa factura, correcto, tirar la pelota hacia adelante, esa factura la seguimos pagando nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Economista, pero parece que usted solamente asistió a estas clases, los otros economistas no, y los que normalmente son oiga, ministros, no saben esta parte. Oiga, ¿cómo es que explica, no? Para ser ministro yo creo que hay que tener pensamiento. El ingeniero Juan Carlos Vega Malo no es economista, creo yo que no voy a quejarme de que lo haga bien o mal, creo que ha tomado decisiones, me imagino que asesorado por algún cuerpo colegiado que son bastante aceptables. El comité de crisis, como lo vengo mencionando, ha funcionado en estos últimos 4 o 5 meses y se ha logrado aprobar 5 proyectos de ley económicos urgentes que le permiten un respiro al gobierno. Pero modelo de crecimiento no tenemos, un modelo económico aquí en el Ecuador no existe, nadie habla de un modelo de crecimiento, entonces desde allí ya vamos viendo que los objetivos y el horizonte no es muy claro, vamos de tumbo en tumbo, tomando decisiones por inspiración. Obviamente, falta plata, busquemos la forma de que ingrese plata, pero un modelo de crecimiento no existe. Lo que sí tenemos es un modelo de endeudamiento. Ese sí existe. Ese sí existe. Y lo aplican los gobiernos. Lo aplican a rajatabla. Yo recuerdo que en el gobierno anterior saliente, que estuvo 2 años, se hablaba de muchos logros, de ahorros para la caja fiscal, pero una cosa es hablar de ahorros y otra cosa es hablar de ingresos, ¿no? Entonces, hoy por hoy esos ahorros de los que ellos hablaban siguen allí latentes, las brechas, siguen habiendo 5.500, 4.600 millones de dólares, de atrasos
que están tratando de recuperarlos y una necesidad de efectivo de aproximadamente 9.600 millones de dólares para un año, que eso en cualquier economía que se quiera es de verdad un destrozo. Yo creo que ahondó mucho más esa brecha este gobierno en los seguramente, años. Seguramente. Vamos a ver qué pasa con esto del IVA, esto de la recaudación del ISD que vuelve nuevamente al 5%. Ya tenemos la autorretención que también tiene su proyección y ojalá pues que logren mediante la eficiencia en la asignación, ojo con eso, porque de nada vale lograr conseguir estos ingresos permanentes, levantarlos si van a seguir en la misma dinámica del saco roto, ¿sí? Gastando más de lo que ingresa de forma irresponsable y al final del día seguimos endeudados, seguimos con la brecha y seguimos con los atrasos. De repente ya nos empezamos a gastar lo que vamos a cubrir, lo que se va a recaudar en abril. Más o menos ocurre que cuando voy a cobrar el 10º de diciembre, yo ya me lo he gastado en octubre. Así es, correcto. Es como actúan los agentes económicos, como actúa la familia, el sueldo cuando no llega a tiempo ya está fiado, ya está en la tienda y usted lo coge y simplemente lo toca y tiene que pagar. pagar, sí. Tiene que pagar. Bueno, gracias, economista.